Triángulos porque tienen tres ángulos. Primer problema. El abuelo de Nico le enseñó un juego. Con estos 12 puntos forma todos los triángulos que puedas trazando líneas de un punto a otro y sin cruzarlas. Hemos trazado todas las líneas y hemos formado triángulos. Vamos a ver cuántos triángulos logramos formar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y finalmente aquí está el número 15. Como respuesta a la parte A, ¿cuántos triángulos lograste formar? La respuesta es 15. ¿Cómo estás seguro o segura de que son triángulos? Porque tienen tres vértices y sus lados son segmentos rectos. En la parte 2 dice, Paola y Nico trazan por turnos. Ella pinta los triángulos que cierra de celeste y el de verde. Gana quien obtiene más triángulos sin error. ¿En qué se equivocaron? Corrige las figuras. Veamos acá qué es lo que dice Nico. Paola, los tres lados del triángulo son segmentos de recta, no líneas curvas. ¿Qué es lo que dice aquí Paola? Cierto, creo que los dos nos equivocamos. Veamos acá, ¿en qué se equivocaron los niños? Nico se olvidó en trazar el segmento de un vértice a otro, dividiendo el cuadrilátero en dos triángulos. Paola se equivocó en trazar líneas curvas en vez de segmentos. Por ejemplo, esto es lo que hizo Paola. Y esto no debería ser una curva, sino un segmento o una línea recta. Aquí en la parte B dice, corrige el error de Nico trazando una línea sobre el dibujo. Ahí está, ya lo trazamos. En la parte C dice, Paola piensa que aún puede completar dos triángulos más en el dibujo. Puedes hacerlo, como muestra cómo en el dibujo. Ahí está la respuesta. En la parte 3 dice, pinta solo los triángulos. Este es un triángulo, sí, lo pintamos. Esto no es un triángulo porque no tiene tres lados ni tres vértices. Esto sí es un triángulo, esto también, esto de aquí y esto de aquí. En la parte 4 dice, completa el crucigrama, todo triángulo tiene. ¿Cuál sería la palabra aquí? Todo triángulo tiene. ¿Qué son estos puntitos? Son vértices. Entonces escribimos aquí la respuesta ahí. Vértices. Bien, en la parte de abajo, ¿cuál es la palabra aquí? Si bien es cierto, aquí están de colores, algunas líneas o algunos segmentos, a eso se le llama lados. Entonces escribimos aquí, lados. Y en la parte de abajo vamos a encontrar las partes resaltadas acá de color azul, verde y rojo. Y la palabra aquí sería ángulos. Ángulos. Esa sería la respuesta. En la parte 5 dice, observa estos instrumentos de dibujo. Aquí vemos las dos escuadras. Dice, ¿lo usas? Sí. ¿Sabes para qué sirve? Claro que sí. Explica cómo y para qué se usan. Para trazar líneas rectas verticales, horizontales, oblicuas, perpendiculares y paralelas. En la parte C dice, dibuja en la cuadrícula dos triángulos con la forma de las escuadras mostradas. Aquí están las dos formas de las escuadras. ¿Cómo vamos a formar triángulos? Lo que vamos a hacer es simplemente hacer la siguiente línea. Acabamos de formar esos dos triángulos con esa forma de las escuadras. Y en la parte D dice, ¿qué forma tiene? ¿Son cuadrados? No, son triángulos, ¿verdad? Entonces no marcamos aquí. Aquí dice, ¿son rectángulos? Son rectángulos de ninguna manera, porque hasta el momento seguimos viendo triángulos. Aquí hay dos respuestas. ¿Son triángulos con ángulo recto? ¿Es verdad eso? ¿Cuándo se dice que es un triángulo recto? Cuando esta parte de aquí es perpendicular a esta recta de aquí. Y estas dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Al igual que esto de aquí. Entonces se considera que es un ángulo, son triángulos con ángulo recto. ¿Ya? ¿Son triángulos con tres ángulos rectos? No, porque aquí esto no es un ángulo recto, esto tampoco es un ángulo recto.
En la parte 6 dice, Paola averigua si existen triángulos con sus 3 ángulos rectos. Paola traza un ángulo recto, ella continúa trazando un segundo ángulo recto. ¿Existen triángulos con más de un ángulo recto? No, porque los triángulos rectos solo tienen un ángulo recto. En la parte 7 dice, estos son ángulos más amplios que el ángulo recto. Úsalos para construir triángulos que tienen un ángulo mayor que el ángulo recto. Veamos aquí, por ejemplo, este triángulo lo vamos a ver de esta manera al trazar estas líneas. Este ángulo también lo vamos a formar como un triángulo trazando estas líneas. ¿Qué es lo que nos dicen a este lado? Un ángulo mayor que el ángulo recto es obtuso. Este ángulo y este ángulo son ángulos mayores que el ángulo recto, por lo tanto es un ángulo obtuso. El ángulo menor que el ángulo recto es agudo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ángulo es menor a 90 grados, eso va a ser un ángulo agudo. Aquí están los ángulos agudos. Observando sus ángulos, clasificamos los triángulos como triángulo rectángulo, si tiene un ángulo recto. Y un ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Triángulo obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso. ¿Y cuándo se le dice que es un ángulo obtuso? Cuando un ángulo mayor que el ángulo recto es obtuso. Eso quiere decir si este ángulo es mayor a 90 grados. Veamos el triángulo acutángulo, es cualquier otro que no tiene ángulo recto ni ángulo obtuso. Todos sus ángulos son agudos, que quiere decir que el ángulo va a ser menor a 90 grados.